Bienvenidos, soy Álvaro Pop, estamos en Espacio Público y en esta oportunidad hablando con el doctor Núñez precisamente sobre las posibilidades electorales, el contexto, la realidad, la participación de pueblos indígenas, esa ruralidad absolutamente indispensable de ver en un espacio de comunicación totalmente irreversible, necesario, indispensable, tomando en cuenta el tema de pueblos indígenas. Pero viendo, después de ver las encuestas, ver el contexto y las características, podemos creer en la posibilidad de una primera y única vuelta, teniendo un ganador. ¿Existe la posibilidad de que el candidato patriota gane en primera vuelta? Bueno, posibilidad siempre existe. Cuando uno va a los datos, mi impresión es que difícilmente puede irse en una primera ronda presidencial esta elección. Esa realidad que estuvo muy tangible hará unos 4 meses, 3 meses en las proyecciones electorales, hija de esa bipolaridad que te hablaba, ¿verdad? Ha desaparecido. Y ha desaparecido porque en todo candidato ganador, digamos, todo candidato que encabeza las encuestas, siempre hay 2 tipos de voto. El voto duro o voto leal, que es el voto que, por ejemplo, el general Pérez Molina, digamos, obtuvo. Podría ser su piso, es el que obtuvo en la primera ronda presidencial del 2007. Y el porcentaje hacia arriba, que básicamente no era un voto orgánico del Partido Patriota, sino un voto de oposición a la candidatura y a lo que representaba la figura de doña Sandra Torres. Ese voto de oposición es un voto que puede modificar su preferencia electoral porque ya no está en función de alinearse al candidato que podía vencer lo que ellos temían. Sino como que queda en la libertad de buscar. Queda la libertad de decir, bueno, puedo escoger un candidato que tal vez no gane, pero que posiblemente refleje mejor mis intereses, mis visiones, etc. Entonces mi impresión es que lo que empezó a reflejar la encuesta de Prensa Libre, que es la única encuesta que se ha hecho ex post, o sea que el trabajo de campo se hizo ex post a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, empieza a reflejar eso. Aunque el general Pérez sube porcentualmente menos que el segundo, ¿verdad? Y sigue habiendo un porcentaje de indecisos. Cuando vos relacionás proyecciones de los 3 candidatos principales más porcentaje de indecisos, vos no ves con claridad dónde pudiera crecer el 10% que le falta para ganar en primera ronda. Ahora bien, por supuesto, el tema de ganar en primera ronda o no va a estar muy determinado por el volumen de abstención. Una abstención masiva baja, digamos, el horizonte, el nivel mínimo de votos requerido para ganar en primera ronda. Eso si el voto fuera, digamos, la abstención fuera masivamente asociada con una candidatura que no tuvo viabilidad, ¿verdad? Como la de la UNE gana, ¿verdad? Pero normalmente la abstención tiene un comportamiento igualmente, se distribuye igualmente. Y ese es el otro punto. ¿Qué va a suceder con la UNE en la alianza con Gana? El no tener una candidatura presidencial, los efectos pueden ser significativos en términos de candidaturas a alcaldes y diputaciones. ¿Esto es efectivamente así? Especialmente tomando en cuenta que hay fuertes rumores de haber movilizado muchas mujeres para el empadronamiento y para los programas sociales. ¿Qué va a suceder con esta alianza y con estos 2 partidos? Bueno, mira, me da la impresión de que efectivamente en países como Guatemala o como en general los nuestros con fuertes presidencialismos, correr sin una candidatura presidencial puede castigar el voto también de las elecciones que se arrastran, las de diputados y las de alcaldes. Aunque esa es una verdad que no es absoluta. La elección anterior lo demostró. El general Pérez Molina quedó en segundo lugar en la elección presidencial, pero su bancada quedó de tercera. Claro. Y las encuestas actualmente demuestran una disfunción entre el volumen de apoyo electoral al candidato presidencial y el volumen de apoyo a sus candidatos a diputados o a sus candidatos a alcaldes. Ahí tenemos que entender que cada una es una elección distinta, ¿verdad? Es una elección diferente y juegan otras variables. Pero sin lugar a dudas la carencia de una candidatura presidencial en el caso de la Alianza UNE Gana puede castigar la intención de voto hacia ellos. La modificación de las preferencias, o sea, la selección de esta población de un nuevo candidato puede llevar en alguna medida, pero no podemos cuantificar,
a que esos que modificaron, o sea, que seleccionaron un nuevo candidato, también voten para diputado o voten para alcalde por el nuevo seleccionado, digamos, en sus preferencias electorales. Tal vez el elemento más crítico fue en el momento de la resolución de la Corte. Las reacciones inmediatas son las que determinan en alguna medida, digamos, el tipo de impacto que puede tener la no inscripción de doña Sandra. Y nosotros se pudo ver que hubo como 3 posiciones en juego, ¿verdad? La posición de rechazar la decisión de la Corte y de no aceptar las elecciones, asumirlas como no válidas, que fue la decisión de un segmento, que fue la posición de un segmento dentro de la alianza que no ganó la tesis final. La posición de llamar a la abstención en el voto presidencial, que fue la primera salida, digamos, la primera reacción. Se acepta la resolución, pero llamamos a que no se vote. Eso tenía el riesgo de castigar aún más a sus candidatos a diputados y alcaldes, algo que fue rápidamente corregido en el camino, pero bueno, esa primera salida pudo tener un efecto todavía no medido. Y la decisión que prevaleció, que era, en mi opinión personal, la más lógica, que era tratar de mantener a la líder de coalición activa en campaña, aunque no pueda correr formalmente, para tratar de conservar hasta donde sea posible la base social que se construyó en torno a la figura de ella y tratar de endosarla a los candidatos a diputado alcalde. Una base social importante. Importante, pero bueno, la lección aprendida en América Latina es que no hay endosos. Los endosos son relativos, ¿verdad? Nunca una persona puede endosarle completamente su intención de voto a otra. Ves experiencias exitosas, ¿verdad? La transición Kirchner-Cristina Kirchner, ¿verdad? Que fue exitosa, claro. Pero a lo mejor estuvo mucho más asociada con la fortaleza del justicialismo que solo con el endoso que hizo el expresidente Kirchner a su señora. En Argentina. En Argentina, experiencias mucho menos exitosas, la de en mi país. Oscar Arias intentó en algún momento que su ex esposa ahora, Margarita Penón, fuera candidata y no pudo ni siquiera ganar la postulación interna del partido. O sea, vemos experiencias diferentes en ese. Y hablando de endosos, precisamente estamos siendo testigos del aparecimiento de un candidato, no sé si con una emergencia significativa, que me gustaría ver si efectivamente lo calificas así, en una competencia con Creo y Líder. ¿Cómo ves esa emergencia y quién puede capitalizar, aunque se ha mencionado que Líder más que Creo, dada su capacidad de engarce con el interior del país, pero es efectivamente así? Bueno, los datos que de esta encuesta te muestran esa hipótesis que estás planteando, ¿verdad? Ante lo que estás es a lo siguiente: tenés un candidato que entra a la carrera electoral sin una expectativa cierta de poder ganar las elecciones, pero que dada una decisión jurisdiccional se convierte posiblemente en el gran animador del proceso electoral. Y que por la sincronía de discursos en términos de populista, ¿verdad? Populista no lo utilizo en términos peyorativos, en términos negativos, sino discurso populista como este enfoque político que busca engarzar a través de ofertas la figura de un partido, de un candidato con una base social que espera determinados tipos de retribuciones a través de políticas públicas o normas, ¿verdad? Además, el lenguaje, la capacidad de tener un lenguaje. La capacidad de generar empatía, la capacidad de ofrecer cosas tangibles que vienen a complementar el tipo de oferta social que ya se había estructurado a lo largo de este gobierno, evidentemente hace hoy al candidato Manuel Valdizón un candidato con mayores capacidades de captar el voto que se quedó en el aire, digamos, al no tener como candidata a doña Sandra, que posiblemente la figura de un Eduardo Suger, que es un hombre más sobrio, es un hombre menos espontáneo, es un hombre mucho más conocido en la zona urbana, con poca organización en el interior. Tenemos que recordar que el partido Líder surge de una división de la UNE, claro, en donde se da una parte importante de diputados distritales de la UNE, lo cual le da al Líder una base de presencia en el territorio en donde la UNE era fuerte o es fuerte aún el día de hoy. Entonces sí pareciera que estamos ante un escenario en donde pareciera poder crecer más la figura de don Manuel Valdizón que la de don Eduardo Suger. ¿Por qué en las campañas no hay una discusión en idiomas indígenas?
reconociendo que el país es eminentemente indígena en primer lugar, teniendo una ley de idiomas nacionales en segundo lugar, y en tercer lugar teniendo votantes que son idiomas que fundamentalmente manejan de manera cotidiana. Llama la atención que el sistema político en campaña no usa los idiomas indígenas. ¿A qué se debe esa situación? Ni Rigoberta Menchú lo está haciendo. Mira, es un tema me parece que de reglas del juego, no las escritas en la ley, sino de reglas del juego implícitas, los estilos de hacer campañas. Acordate que vamos en general en el mundo a un tipo de campaña electoral en donde el mensaje es menos importante que la imagen, ¿verdad? Y quizás por eso las discusiones de campaña no van sobre los planes, así es, sino sobre figuras. Sobre figuras, exactamente, es mucho más importante. Y sobre ilusiones, las ofertas. Exacto, el gesto o el producto de consumo empaquetado en 30 segundos o 20 segundos en el spot publicitario que el discurso político. Vos ves, estos testigos de una modificación trascendental, ¿va? Hace 50 años el lugar de la campaña era el territorio. Hoy el lugar de la campaña son las cámaras de televisión y los medios. Hace 50 años la herramienta fundamental de la campaña era el discurso político y el meeting. Hoy son los spots publicitarios de radio, televisión o las expresiones asociadas en prensa escrita. Hace 50 años vos podías sentarte media hora, explicarle a la gente qué era lo que querías hacer. Hoy te dan 2 minutos para que expliques la reforma fiscal, cosa que es imposible. Entonces, ante lo que estamos es un proceso global de simplificación del debate político, y en ese proceso de simplificación del debate político se pierde calidad. Ahora bien, pero también te estandariza mucho los márgenes en los cuales vos vas a poder desarrollar tu campaña. Esos márgenes, esas prácticas, esas mejores prácticas, digamos, que están difundidas hoy en el mundo de las campañas, no incluyen, por ejemplo, un debate en una lengua distinta a la que predomine. Por eso es que los candidatos no lo usan. Eso es muy interesante. Ahora bien, distinto es cuando vos ves el tipo de mensaje en el territorio, ¿verdad? Claro, o sea, en la localidad más particular, en donde probablemente pero en las candidaturas presidenciales le están hablando al que es el principal, utilicemos un término que no me gusta, mercado electoral, que es el mercado de la televisión, que es el mercado de la radio, son los mercados de concentración urbana. Se asume que esas concentraciones urbanas grandes como Guatemala o de nivel medio en el interior del país hablan español. Para cerrar este bloque, una pregunta a raíz de algo que mencionaste, la reforma fiscal. ¿Vamos a tener reforma fiscal? Lo pregunto porque muchos de nuestros televidentes están en el interior y son negocios pequeños e informales. ¿Cómo les va a afectar? ¿Va a haber reforma fiscal muy rápidamente? Mira, mi impresión personal es que no llegue quien llegue, no tiene ninguna otra opción que plantearlo. Así. No tiene ninguna otra opción que plantearlo. Los datos que salen en estos días son evidentes. Durante estos 4 años han habido presupuestos desfinanciados entre 7.000 y ahora 14.000 millones de quetzales. Eso se está financiando con deuda interna, o sea, bonos, y con deuda externa, créditos internacionales. El presupuesto que se va a aprobar requiere 11.000 y pico de millones de quetzales en préstamos y bonos, acaba de decir el ministro de Finanzas. Y la tasa de recaudación fiscal no se incrementa. Es decir, o vas a una reforma fiscal, o vas a una reforma fiscal. Y reforma fiscal con incrementos de tasas, más impuestos. Puede ser. Hay una tesis predominante en la campaña que es menos evasión, más control del contrabando. Mi impresión personal es que no alcanza. Efectivamente, una discusión importantísima. Mientras tanto, vamos a escuchar unos mensajes y volvemos a Espacio Público con Álvaro Pop.